Bueno, siempre es una responsabilidad ser el primero que abre un foro y, bueno, más este en concreto, porque creo que, bueno, se ha hablado ya un poquito de inteligencia artificial. Yo voy a hacer una breve introducción, sobre todo a conceptos básicos, para poner digamos, un fondo común entre todos. Y luego voy a dar tres claves que tienen que ver básicamente como bueno, inteligencia artificial, futuro y probablemente innovación social. Creo que cada vez hay más foros que unen la parte de impacto positivo con la parte de inteligencia artificial. Y creo que va a ser muy necesario, básicamente porque se habla mucho de que la IA es una herramienta, no es una herramienta, ¿vale? Hay herramientas basadas en IA, es lo que se llama una tecnología fundacional, vamos a ver qué significa eso, y probablemente sea la tecnología que más cambios, no solamente cambios, cualquier cambio, sino más puntos de inflexión vaya a generar probablemente en el presente y en el futuro inmediato. Entonces, se acopla un poco por aquí, voy a estar moviéndome hasta que consiga el punto. Vale, entonces voy a hablar básicamente sobre tres claves. Tengo 20 minutos hablando de futuro, me anticipo que a lo mejor me extiendo un poco más, a lo mejor van a ser 23, 24 minutos, pero bueno, intentaré condensar estas tres claves con cierto nivel de profundidad para que intentéis llevaros ideas, reflexiones y sobre todo posibles activaciones, ¿vale? Lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y el impacto positivo. La primera de ellas es esta, que tiene que ver básicamente con ser conscientes del momento en el que estamos viviendo, ¿vale? No es un momento de cambio o de cambios, sino es un cambio de momento. En inglés suena mucho mejor, ¿vale? Como un cambio de era. Se nombró antes, creo que fue Esther la que nombró, ¿recordáis cuando nació Internet? Vale, pues la inteligencia artificial, al igual que Internet, es una tecnología fundacional. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Es una tecnología que va a generar ecosistemas completos sobre los que se va a fundamentar muchísimos proyectos y no va a estar en una industria o en dos, o en un proyecto, va a estar en absolutamente todas las industrias, va a integrarse con todas las tecnologías en todos los proyectos, incluso en nuestro día a día. ¿Vale? Entonces tenemos que ser conscientes de esto. Por hacer una pequeña distinción, hasta hace relativamente poco, probablemente hasta 2017, aunque a nosotros, al gran público nos llegó básicamente en el 2021, la inteligencia artificial venía desarrollándose desde los años 50, tuvo 20 años ha tenido diferentes momentos de acelerón y momentos de lo que se llaman inviernos de la IA. Vale, un invierno de la IA es que hay poca adopción, hay poca inversión y seguramente la tecnología no esté suficientemente madura. En los últimos 20 años hemos tenido un progreso bastante grande motivado por el aprendizaje máquina, el machine learning. Concretamente luego las redes neuronales, que os sonará a lo mejor, aunque no sepáis muy bien lo que son, pero sonará de leerlos en medios de comunicación, que han generado, digamos, un montón de soluciones o digamos, una aceleración de soluciones que han llegado a ser factibles en el día a día. Hasta hace relativamente poco la IA era capaz de hacer esto, es decir, con una base de conocimiento permitía hacer operaciones, agrupación de datos, recomendaciones, lo que se llama clusterización, filtrado, ¿vale? Aportando soluciones como estas. ¿Vale? El filtro de spam que tenéis en vuestro correo electrónico está basado en IA. ¿Vale? De hecho, hubo un punto de inflexión donde funciona muy mal y luego funciona muy bien, pues gracias realmente al aprendizaje. Cualquier recomendación, casi cualquier recomendación, algunas son muy sencillas, un algoritmo muy sencillo, pero casi todas están basadas en inteligencia artificial o hay un componente de aprendizaje, ya sea la serie de Netflix o que compréis en un e-commerce, por ejemplo, como puede ser Amazon, ¿no? O, por ejemplo, el tema de biometría. Si desbloqueáis vuestro móvil con vuestra cara, lo que se ocurre por detrás es inteligencia artificial, ¿vale? Hay un macheo de imágenes. Si nos vamos a la parte de impacto social, hay muchísimos proyectos que llevan muchos años consolidándose. Este concreto, el primero se llama MapBioma, un proyecto súper pionero en Brasil, que lo que hace es utilizar visión artificial, coge básicamente imágenes satelitales y diferentes indicadores en el terreno para ver cómo el Amazonas evoluciona o desevoluciona, ¿no? Cuáles son las zonas que han pasado a ser desérticas, qué zonas de alguna forma no eran edificables y pasaron a ser edificables con un histórico muy fuerte, trabajando sobre todo la predicción, ¿no? la parte más prospectiva. En diagnósticos médicos hay muchísimos proyectos. En España hay uno muy pionero que se llama SpotLab, que trabaja con enfermedades hematológicas utilizando inteligencia artificial, ¿no? Hace relativamente poco, hace casi un año más o menos, salía un proyecto muy pionero en diagnóstico de cáncer de mama en un estadio muy precoz utilizando inteligencia artificial, visión artificial, digamos, procesada de imágenes. O, por ejemplo, el caso de LifeBank, que es un proyecto opera en diferentes zonas de África, concretamente Kenia y Nigeria, y lo que hace es básicamente trasladar
digamos, utensilios, material médico y luego concretamente sangre, trabaja con un banco de sangre, a zonas que lo requieren, ¿no? Y ha sido muy pionero porque trabaja la inteligencia artificial en predicción de demanda. Es decir, basado en una serie de datos, ve que a lo mejor ciertas zonas van a necesitar banco de sangre y a partir de ahí gestionan su flota y los recursos para poder hacerlo posible lo más rápido, ¿vale? Digamos que la inteligencia artificial lleva con nosotros muchísimo tiempo, ¿vale? ¿Qué es lo que ha pasado realmente hace, 2017, desde el punto de vista tecnológico, a nosotros nos llega en el 2021, ¿no?, al gran público? La IA siempre ha sido bastante mala generando contenido, generando nuevo conocimiento. ¿Qué significa esto? No sé si supongo que habéis interactuado con un Siri, con un Alexa, con diferentes chatbots o asistentes de voz. Hasta hace relativamente poco, o tú tenías una base de conocimiento en una inteligencia artificial donde tenías todas las posibles conversaciones que podías tener con la IA, cosa que es imposible, o si no, el funcionamiento era bastante nefasto, ¿vale? No percibías que tenías una conversación natural, sino tenías que casi como que escribirle dándole órdenes, y hay veces que no te entendía, la mayor parte de las veces, funcionaba de una manera bastante pobre. Claro, de repente, en el 2021, un poquito antes para los early adopters, la gente que adoptó la tecnología antes, de repente surge ChatGPT y empiezas a tener una conversación que parece totalmente natural. Parece que te entiende, las respuestas son muy elaboradas, y eso pasó a nosotros, al gran público, casi como un punto de 0 a nada. Es decir, están los chatbots, funcionan fatal, de repente llega ChatGPT y es increíble cómo funciona, ¿vale? Ahí es donde opera lo que se llama la IA generativa, ¿vale? De hecho, a posteriori se dice que la IA anterior es la IA discriminativa, que ahora explicaré brevemente qué significa eso, y llega la IA generativa, la IA que es capaz de generar nuevo contenido a partir de contenido o una base de conocimiento existente. Si tú quieres generar una conversación y tener grados de libertad, o funciona de esta manera o es imposible, porque no puedes tener todas las conversaciones del mundo metidas dentro de un chatbot. Lo que sí puedes tener es una base de conocimiento que permita generar conversaciones, ¿no? Claro, ya no solamente conversaciones y texto, estos son imágenes generadas con Midjourney. Midjourney probablemente sea una de las IAs más avanzadas de texto a imagen. Permites meter lo que se llaman prompts, metes una serie de descripción de lo que quieres generar y te genera imágenes que están siendo ya indistinguibles de la realidad y con un nivel de detalle que supera, yo creo, que casi cualquier tipo de realidad o incluso artista, ¿no? Es capaz de clonar o copiar estilos de diferentes artistas, lo cual nos lleva a otro tipo de reflexiones, ¿no? De las imágenes hemos pasado al audio. Digamos, Eleven Labs, que fue una de las empresas más pioneras, acaba de lanzar este servicio donde ha clonado diferentes voces de principalmente actores muy famosos, históricos, y que básicamente te permiten narrar textos. Tú pones un texto, pones un libro y te lo narra. Hasta hace relativamente poco necesitabas una base de conocimiento muy fuerte para clonar la voz de una persona. Ahora, básicamente, con una lectura de un texto de 5 minutos ya gana un nivel de eficiencia muy grande, lo cual también nos lleva a otras reflexiones interesantes, ¿no? Y hemos pasado de clonar la voz o digamos, la parte de gestión de voz. Hace muy poco han empezado a salir soluciones ya no solamente de voz, sino de música, como puede ser Udio o como puede ser Suno, que ya presentan soluciones bastante potentes. Ahora te generan canciones de forma completa, ahora están empezando a generar tracks como líneas de instrumentos y poco a poco vas a poder editar cada una de ellas, lo cual nos lleva también a un nivel de sofisticación muy grande. Y hemos pasado también a la capacidad de clonar personas mediante avatares virtuales. Es decir, con un vídeo más o menos de unos 3, 5, 7 minutos puedes clonarte a ti mismo, imagen y voz, incluso ciertos movimientos, y a partir de ahí pues, generar vídeos formativos o digamos que cualquier cosa, cualquier uso que quieras, ¿no? Y la generación de vídeos es básicamente a nivel de texto. Vas introduciendo los guiones y a partir de ahí te genera un vídeo de forma casi automática, ¿vale? Y en muy poco tiempo. Esto es lo que se llama IA generativa, ¿vale? Que es un poco el boom que estamos viviendo, ese acelerón que estamos viviendo. IA discriminativa es una inteligencia artificial que tiene una base de conocimiento y no genera nuevo conocimiento, sino con ese conocimiento puedes operar, hacer operaciones, y se basa mucho en la precisión, puedes generar resultados muy precisos, ¿vale? La inteligencia artificial generativa, por el contrario, tiene una base de conocimiento, genera nuevo conocimiento, imágenes, vídeos, conversaciones, y no suele ser tan precisa como la otra. Es decir, la capacidad de generar conocimiento, esos grados de libertad que le damos, hace que, bueno, pues a veces, el término que se utiliza es alucine, ¿vale? Alucine o confabule, es decir, le dices algo y se invente ciertas cosas, ¿vale? Digamos que es parte del proceso creativo. Entonces ahí ya empezáis a ver qué tipo de usos se pueden utilizar en diferentes inteligencias artificiales y cómo poco a poco se van a ir combinando para generar usos mixtos, ¿vale? ¿A qué voy con este primer punto?
Vale, a daros como 3 pinceladas. Lo primero es que no estamos ante una nueva tecnología ni una herramienta, ¿vale?, que va a estar solamente en algunas industrias. Este es un informe que lanza todos los años el Instituto para el Futuro, el Future Today Institute, y lo que hace básicamente, en este caso en concreto, es coge diferentes tecnologías disruptivas en la parte de arriba, que están generando mucho cambio, y coge diferentes industrias, ¿no? Y básicamente hace un mapeo de cómo estas tecnologías, ¿vale?, van a afectar a ciertas industrias en un rango temporal. Vale, pues la inteligencia artificial en general y la generativa es la única que toca todas las industrias en el corto plazo. Es decir, va a generar un nivel de disrupción relativamente alto en un corto plazo de tiempo, evidentemente en el medio y en el largo. ¿Vale? Por lo tanto, esto ya nos tiene que llamar un poco la atención, ¿no? Lo otro es que la IA, la inteligencia artificial generativa y la IA en general no es lo que se llama tecnología FAT. FAT básicamente son aquellas tecnologías que tienen un ciclo muy rápido de lo que se llama sobreexpectación, es decir, generan una expectativa muy grande y caen en picado y desaparecen, ¿vale? Como pudo ser el metaverso hace 2 años, como pudo ser, no sé si alguno ha utilizado las Google Glass. Cuando digo Google Glass, todo el mundo dice, pues sí, a mí me suena, ¿alguien la ha utilizado? Nadie, ¿vale? Eso es una tecnología FAT, ¿vale? Tiene mucho ruido, pero a partir de ahí desaparece, ¿vale? Eso se representa muy bien en esta gráfica, que la lanza todos los años Gartner, que se llama la gráfica o el ciclo de la sobreexpectación, ¿vale? Básicamente ponen en esta gráfica diferentes tecnologías o tendencias, o incluso nuevos productos o servicios, que recorren más o menos este tipo de ciclo. Tiene un punto de expectativa muy alto, porque, por ejemplo, están en medios de comunicación pues, conocidos por todos, entonces ya de repente todo el mundo empieza a hablar de inteligencia artificial o de blockchain, ¿vale?, hace 5 años, y de repente desaparece, cae lo que se llama el valle de la desilusión. El valle de la desilusión básicamente se dan cuenta de que no había tantos usos, no estaba tan madura la tecnología, no había tanto nivel de inversión, y a partir de ahí o desaparece o empieza a salir de ese valle hasta alcanzar lo que se llama el plató, ¿no?, el llano de madurez tecnológica. La IA generativa está ahí arriba, ¿vale?, está en el pico máximo de sobreexpectación ahora mismo, ¿vale? Lo único es que Gartner le plantea básicamente que va a caer y a salir en un plazo de entre 1 y 2 años, es decir, va a tener una salida muy rápida. Y lo segundo es, todos los puntitos que veis ahí son soluciones o tecnologías basadas en inteligencia artificial. Es decir, la IA lleva 50 años con nosotros y de alguna forma está en un terreno totalmente consolidado. Hay inversiones multimillonarias, hay aplicaciones como ChatGPT que tienen 100 millones de usuarios activos a la semana, lo cual es espectacular. Ha sonado una música de fondo un poco extraña, pero me escucháis bien, ¿verdad? Vale. Okay. Bueno, y el último punto es la tecnología fundacional, ¿vale? ¿A qué se llama tecnología fundacional? Vale. Se llama básicamente a diferentes tecnologías que han generado un punto de inflexión y un ecosistema de cambio muy fuerte, ¿vale? Pudo ser el pasar de grandes habitaciones, que eran los ordenadores, a ordenadores mucho más pequeñitos que tenemos en nuestras casas. Fue Internet en su momento, que está integrado en todo. Fue literalmente llevar Internet y un ordenador casi portátil, ya ni siquiera en nuestro bolsillo, sino en nuestra mano, literalmente, a la siguiente que va a ser la IA. Vale, entonces es una tecnología fundacional. Como cualquier tecnología fundacional y como cualquier revolución industrial, la clave casi siempre ha tenido esto llevaría a debates bastante filosóficos, ¿no? Pero digamos que la suma ha sido positiva en cada revolución industrial. Aquí yo saco, por ejemplo, el tema del telar mecánico, primera revolución industrial, que probablemente eliminó en un plazo muy cortito de tiempo el 90% de todos los trabajos vinculados con lo textil, ¿vale? Pero 5 años, un poquito después, generó un 4.400% de crecimiento en el empleo, y no solamente eso, sino que mejoró toda la calidad del proceso productivo y de las personas que trabajaban allí. ¿Qué es lo complicado y lo que tenemos que tener atentos? Los procesos de transición. Todo va a cambiar, literalmente. De hecho, aquí me gusta traer esta frase de Roy Amara, que dice que bueno, pues tendemos a sobreestimar el impacto de la tecnología en el corto plazo y tendemos a subestimarlo en el largo. Es decir, todo va a cambiar, pero no va a cambiar mañana. Pero en 15 años todo habrá cambiado. Entonces, tenemos de alguna forma ver cómo manejar estos procesos de transición, tanto nosotros como, por ejemplo, si nos vamos a la parte de innovación social, pues colectivos vulnerables, colectivos que tienen menos acceso al conocimiento, menos tipologías de recursos. Entonces, esto es tenemos que ser conscientes del momento que estamos viviendo y cómo podemos operar con él, ¿vale? Esa sería la primera clave. La segunda es esta. Yo creo que debemos ser optimistas realistas. Yo me he autodefinido optimista realista en los últimos años, básicamente por un motivo muy sencillo. Los seres humanos estamos llenos de sesgos cognitivos. Hay uno que es el sesgo de la negatividad, es decir, nos fijamos más en lo negativo que en lo positivo. Todo puede ser maravilloso y hay una pequeña cosa que te fastidia el día. Vale, pues esa es esa parte negativa. Claro, eso nos lleva a tener una mirada crítica y está genial. Podemos identificar cosas como esta. Digamos que la IA generativa va a generar una brecha dentro de la brecha. Si ahora mismo existe una brecha
entre lo digital y la gente digitalizada y la gente que no tiene acceso, pues se va a generar una brecha entre lo digital, la gente que utiliza IA y la gente que no. Eso lo veremos al final, ¿vale? Potenciando la brecha que ya existía entre lo digital. Eso es una cosa que va a ocurrir, ¿vale? Por otro lado, este informe, por ejemplo, define muy bien el tipo de sesgos que tienen las IA generativas en general. Esto es un estudio de Bloomberg que cogió básicamente 5.100 imágenes generadas de puestos de trabajo. Quiero que me generes un abogado, quiero que me generes... Y básicamente hicieron un análisis del color de la piel de las personas que representaban diferentes puestos, diferentes roles, habían siendo generados con la IA. Y se dieron cuenta que para puestos de alta cualificación, pues la tez era más clara, y de puestos de baja cualificación la tez era más oscura. ¿Vale? Entonces, esto es un sesgo y las IA están llenas de sesgos. Nosotros estamos llenos de sesgos. Pero bueno, de alguna forma, si esto se automatiza y no hay criterio de por medio, porque las IAs no tienen criterio, ¿vale? Pues podemos entrar en un terreno pantanoso, ¿no? Y luego está, por ejemplo, todo el tema de la sostenibilidad, la parte de impacto medioambiental, ¿vale? Que esto es otro temazo bastante interesante. Cada vez hay más usos de ellas, cada vez hay un impacto más grande, mayor necesidad energética y nos puede llevar a bueno, puntos de fricción. Ahora se está trabajando mucho en cómo optimizar o cómo comprimir modelos, cómo mejorar, digamos, la forma de consultas para consumir menos energía, pero eso está pasando. Entonces, bueno, podemos fijarnos en lo negativo, y está bien, mirada crítica, pero podemos caer, digamos, en la crítica, que no es la mirada crítica, es en la crítica simplemente, o en tener visiones catastróficas sobre el futuro, ¿vale? Y eso va a hacer que tenemos una oportunidad maravillosa por delante y que no la aprovechemos básicamente por miedo, ¿vale? Hablando de polarización, yo creo que hay como dos grandes polos. Aquí he puesto dos caras, ¿vale? Pero hay muchas caras de cada uno de los polos, que serían los tecnooptimistas, de alguna forma gente que cree que la tecnología nos va a salvar y siempre hay una tecnología que en el futuro va a solucionar los problemas, ¿vale? Y en este caso Byung-Chul Han, el pobre Byung-Chul Han, filósofo bastante interesante en las ideas que plantea, pero es lo que yo llamo tecnocenizo, ¿no? Que básicamente es la tecnología es el mal y nos va a destruir a todos, ¿no? Entonces, creo que tenemos que posicionarnos en un punto intermedio. Creo que tenemos que ser optimistas sobre el futuro, porque tener visiones positivas del futuro va a ser que nos lleve a la acción, pero no podemos, de alguna forma, quedarnos en la crítica o en el punto catastrófico, ¿vale? Sino que tenemos que ser conscientes de que hay cosas en el presente que tenemos que solucionar de cara a aprovechar esas oportunidades en el futuro, ¿vale? Entonces, en este punto aquí os quiero introducir un concepto que me parece maravilloso, que tiene que ver básicamente con la capacidad que tenemos no solamente de imaginar futuros positivos, sino influir en el presente para alcanzar ese tipo de futuros, ¿vale? Esto no sé si lo conocéis alguno, se está poniendo bastante de moda en los últimos 5 o 6 años hablar de lo que se llama diseño de futuros o prospectiva estratégica. Lo que nos viene a decir es que no hay un futuro. Hay múltiples futuros en el presente. Y a partir de ahí lo interesante es valorar qué tipo de futuros hay o qué posibilidades hay y cómo podemos desde el presente actuar para que ciertos futuros se produzcan y ciertos futuros se eviten, ¿vale? Evidentemente los grados de influencia que tenemos de manera individual son poquitos, pero bueno, si somos una universidad, si somos una ciudad, si somos un país, de alguna forma podemos gestionarlo, ¿no? Y están los futuros preferibles, que dentro de los futuros son los que más nos interesa potenciar, ¿vale? ¿Cómo podemos potenciarlo? Básicamente, pues trabajando la anticipación, trabajando con tendencias o señales de cambio, generando proyectos que tengan algún tipo de impacto. Y con algo, que es el término que quiero introducir, que es una hiperstición. Las hipersticiones son algo bastante interesante, ¿vale? Se dice mucho que el dato mata el relato. Yo no lo creo, ¿vale? Yo creo que el dato es algo interesante, que nos puede dar una pista, pero el relato, que de alguna forma sobrevuela, es bastante más interesante. Podemos literalmente omitir un dato básicamente porque hay un relato maravilloso por encima, una parte narrativa. Una hiperstición básicamente es una ficción, es algo... Yo siempre digo que la ciencia ficción sin ciencia sería fantasía. Harry Potter, Señor de los Anillos, ¿vale? Pero la ciencia ficción con una base de ciencia, es una base de conocimiento del presente, desde el punto de vista sociológico, antropológico, económico, tecnología, lo que te proyecta es un escenario de futuro, ¿vale? Entonces, podemos generar una ficción que de alguna forma cambie las creencias de las personas que de alguna forma acceden a ella, eso hace que cambien sus acciones, eso hace que cambie la realidad. De alguna forma, una ficción que puede tener la capacidad de cambiar la realidad, ¿vale? ¿Qué ocurre con las ficciones? Que estamos rodeados de distopías por todos lados, ¿vale? Lo cual está muy bien. Yo soy muy fan de la ciencia ficción, muy fan de Black Mirror, de Years and Years, de un montón de películas y series. ¿Cuál es el problema? Que si no tenemos referentes de futuros positivos, no sabemos a dónde queremos ir. Sabemos a dónde no queremos ir, pero no sabemos a dónde queremos ir. Entonces necesitamos generar ese tipo de narrativas, de ficciones, que sean ilusionantes y optimistas para poder alcanzar ese futuro. Si no, vamos a estar perdidos, ¿vale? Aquí os quería poner un ejemplo que es de la Fundación 1 entre 100.000, que es una fundación que trabaja mucho bueno, en favorecer la investigación para la leucemia infantil.
y que de alguna forma generó un corto este año, a principios de este año, que se llama Punto y Final, y es un corto donde bueno, se proyecta un futuro muy cercano, donde la leucemia infantil se convierte en una enfermedad tratable, totalmente curable, como si fuera una gripe, ¿vale? Y lo narra de forma ficcionada. Pues esto seguramente cale en nosotros de una manera mucho más intensa que un estudio que nos dé un dato totalmente cuantitativo. Es decir, es mucho más potente llegar a la parte emocional de las personas para que actúen y no a la parte emocional, o no solo, a la parte racional. ¿Vale? Tercera clave, voy muy rápido con esta. Bueno, Fred Pollack, vale, esta es la frase de la segunda clave que me gustaría trasladaros, y es que históricamente se ha hablado mucho que la posibilidad que tiene una ciudad, una organización, una sociedad de alcanzar un futuro está principalmente basada en cómo esa sociedad ha planteado imágenes positivas del futuro. En los años 20 o 30 del año pasado, del siglo pasado, había unas imágenes muy positivas del futuro que empujaron a toda la sociedad a un progreso muy grande. Tenemos que intentar conseguir ese tipo de imágenes en el presente. Vale, y la última clave es debemos aumentar el impacto positivo utilizando la IA. He puesto aumentar con comillas, básicamente porque tiene un doble juego, ¿vale? ese término. Hemos hablado mucho de que la IA puede ser parte de la solución. ¿Vale? Por ejemplo, soluciones basadas en IA generativa, además en temáticas que se van a tratar hoy, pueden ser, por ejemplo, Be My Eyes, que es una solución para personas ciegas, que históricamente había sido gestionada con voluntarios, es decir, hay una aplicación que pone en contacto con un voluntario que hace de ojos una persona ciega, ahora se ha integrado con OpenAI básicamente para automatizar ese proceso y que sea la IA la que haga los ojos de manera totalmente automática de una persona ciega y describa el entorno, por si tiene, por ejemplo, que cruzar una calle o está desorientado en qué punto está, ¿no? Alexa Smart Properties, esto es un proyecto de Saturno Labs y lo que hace básicamente es un servicio de acompañamiento para personas mayores a nivel conversacional. Y es muy interesante porque, bueno, aparte de tener funcionalidades como recordar tomarse la medicación, o sea, ese tipo pero de forma conversacional, no es una alarma que suena, de alguna forma va monitorizando las conversaciones y va avisando a un posible auxiliar si pasa algo. Por tanto, también trabaja la predicción de acceso a ayudar, ¿no? A asistencia. O, por ejemplo, Canmigo, que básicamente es un asistente, un tutor personalizado de la plataforma Khan Academy, una plataforma educativa principalmente, que lo que permite generar un tutor personalizado de cada uno de los niños, generando un mejor acceso, digamos, a la parte educativa y mejores resultados, básicamente. Entonces, bueno, la IA puede ser parte de la solución, pero también puede ser parte del proceso, y esto es una cosa que se está hablando poco, ¿vale? Es decir, parece que la IA puede ser la base de una solución tecnológica, pero también puede ser algo que nos puede ayudar a nosotros a desarrollar nuestras tareas, ¿vale? Puede de alguna forma reducir las brechas, acceder al conocimiento, potenciar habilidades concretas, puede mejorar el emprendimiento, cómo emprendemos, la forma en que lo emprendemos, puede acelerar, por ejemplo, el prototipado de soluciones, nos puede ayudar en el camino a alcanzar algo en nuestro trabajo, sea cual sea, ¿vale? Entonces, ¿por qué se habla de organizaciones o equipos aumentados, que es algo que estamos trabajando mucho desde Innova, desde mi consultora de innovación social? ¿Por qué se habla de eso? Aumentar. ¿Qué término es este? Viene del mundo del transhumanismo. Y me diréis, wow, vale. Entonces, ¿qué significa humanidad aumentada? Básicamente, históricamente ha significado introducir diferentes tecnologías en el cuerpo humano para aumentar nuestras capacidades, ser más rápidos, ver mejor, vivir más tiempo, ¿vale? Ese tipo de cosas. Claro, cuando yo veo, por ejemplo, diferentes soluciones de inteligencia artificial generativa, en el fondo es un poco lo mismo. Son diferentes herramientas que de alguna forma te aumentan tus capacidades. Te permiten aprender más rápido, pensar mejor, procesar mayor información, tener habilidades que en otro momento te costaría años adquirir. De alguna forma te aumenta tus capacidades y hay que verlo de esa manera. Se habla mucho de que la IA va a sustituir un volumen muy grande de trabajos. La IA va a sustituir tareas, no trabajos completos, pero sí tareas concretas. Y la forma en que nosotros adoptemos la IA puede hacer que favorezca automatizar esas tareas para dedicar más tiempo a una propuesta de valor dentro de nuestro trabajo, ¿no? Ya empieza a haber estudios bastante interesantes donde ponen a competir a diferentes equipos de trabajadores, en este caso son consultores, ¿vale? Digamos, la industria del conocimiento y la parte cognitiva, donde ya han demostrado que un equipo que utilizaba IA versus uno que no, pues terminaba menos tareas, con menos nivel de calidad, ¿vale? Ya hay estudios que lo demuestran, ¿no?
Entonces, el último concepto que quiero trasladaros viene de la época de Kasparov, ¿vale? No sé si conocéis ahí a Kasparov, gran maestro de ajedrez, años 90, en el año 97 pierde bueno, no una partida, varias partidas, porque fue un campeonato, contra no una inteligencia artificial, porque en ese momento sería una protointeligencia artificial, algo muy básico, pero un supercomputador, ¿vale? Entonces, Kasparov tenía este punto de decir el ajedrez es un juego superhumano y nunca un gran maestro perderá contra una máquina, ¿no? Bueno, pues perdió ahí la fatídica partida que le llevó como a obsesionarse de forma absoluta, de decir, ¿y esto, y qué hacemos con esto? ¿No? Como que de alguna forma había hackeado sus propias creencias, ¿no? Pues sacó dos conceptos muy interesantes que aplican ahora, a día de hoy, de manera muy, muy concreta, ¿vale? Por lo menos el segundo, el primero menos, ¿vale? El primer concepto fue ajedrez avanzado. En los años 90, un gran maestro que había conseguido un nivel concreto, la única forma de seguir aprendiendo era con otro gran maestro o leyendo. Y de repente empiezas a tener un contrincante que sí te presenta formas diferentes de aprender, lo cual acelera el aprendizaje de los grandes maestros de la época a partir de entonces. El segundo concepto, y es el que aplica ahora, es equipo centauro, ¿vale? Los equipos centauro, que definió Kasparov, eran básicamente humanos e inteligencias artificiales que trabajaban juntos para mejorar su rendimiento, su forma de aproximarse a las partidas. La máquina, de alguna forma, procesaba grandes volúmenes de información y te permitía, o le permitía al gran maestro, dar diferentes opciones, y era el gran maestro, de manera, con la parte más intuitiva, más creativa, más estratégica, el que tomaba las decisiones finales, ¿vale? Pues estamos en un momento donde podemos ver la IA de esta manera, como si fuéramos centauros, como si fuera un conjunto de herramientas que nos aumenta nuestras capacidades. Por tanto, ya no solamente son soluciones finales, tecnológicas, sino algo que nos permita incrementarnos. Y me gusta esta frase de Kasparov, que ya de los años 90, o sea, ya tiene años y sigue muy vigente, que básicamente lo que nos viene a decir es que no temamos a la inteligencia artificial, lo que pueda hacer, porque de alguna forma siempre las capacidades humanas, o por lo menos mi visión optimista realista es que va a potenciar más aún las capacidades humanas. Muchas gracias.